Lo vamos a dividir en tres partes. El primero que se llama el gobierno. Esas son las tres partes que vamos a ver del intestino delgado. El primero que vamos a ver es el duodeno, que mide aproximadamente 25 centímetros. El yeyuno, que mide aproximadamente 3.5 centímetros. Y el ilio, que mide aproximadamente 2.5 metros. En total, el intestino delgado llega a medir aproximadamente como 6 metros con 25 centímetros. El duodeno 25 centímetros, el yeyuno 3.5 metros. Y el ilio 2.5. Vean, entre el yeyuno y el ilio, entre los dos miden 6 metros. Tienen 6 metros de intestino delgado. Vamos a ver que este, que es el duodeno, todavía tiene la función de la digestión química. Aquí vamos a la anatomía, vamos a ver por qué sigue teniendo la función de la digestión química. Más sin embargo, el yeyuno y el ilio, ¿sí?, ya no tienen función de digestión, sino tienen una función que se llama absorción. ¿Y qué va a absorber el yeyuno y el ilio? Pues va a absorber agua y va a absorber nutrientes, que lo va a mandar a una arteria que se llama la mesentérica superior, y de la mesentérica superior se va a ir a un órgano gigante que tenemos del lado derecho, que se llama ¿cómo? Hígado. Entonces ahí se van todos esos nutrientes que se absorben en el yeyuno y entonces vean, se absorbe ¿qué hay? Ahí es donde se absorbe toda el agua. ¿Qué pasa cuando tienes diarrea y la diarrea es abundante y líquida? Abundante y líquida. ¿Qué parte del intestino está afectado? Pues el yeyuno y el ilio, porque no se está absorbiendo ¿qué? El agua, y está siendo completamente líquido. Después vamos a ver que en el caso del intestino grueso también se lleva a cabo una parte de la absorción, pero es mínima. Realmente ahí se empiezan a formar las heces fecales, y entonces cuando se inflama, ¿sí?, tu intestino grueso, ¿sí?, la cantidad que haces de diarrea es escasa, pero te dan ganas de ir a cada rato. Entonces son las veces que vas al baño y te levantas y no haces nada y quieres seguir en el baño, entonces es parte del intestino grueso. Pero cuando es completamente líquida, pues hay un virus que le da mucho en las diarreas. ¿Cómo se llama el virus? ¿Cuál? El rotavirus. ¿Y en dónde afecta? Afecta la capa mucosa del yeyuno y el ilio, que hace que se inflame y que no se absorba el agua ni los nutrientes. Entonces el paciente dice: oh, doctor, ¿cómo? Y parece que cuando como, ¡pum!, me vació completamente. Se están afectando estas dos estructuras por su función. ¿Tienen alguna duda? Pregúntense. No. Bueno, vamos a ver que este intestino delgado va a iniciar en el píloro, con el esfínter del píloro, y va a terminar en la unión iliocecal. Es cuando se une con el ciego, y hasta ahí termina el intestino delgado. Desde el esfínter del píloro hasta la unión iliocecal. Vamos a ver que el duodeno tiene 4 porciones. La primera se llama la superior, o también le dicen la primera porción. La segunda es la porción descendente, o también le llaman la segunda porción. La tercera es la horizontal, o también se llama la tercera porción. Y
la cuarta es la ascendente. O también la cuarta posición. Vamos a ver que en la superior esta llega a medir 5 centímetros, la descendente mide 7.5 centímetros, la horizontal mide 10 centímetros y la ascendente mide 2.5 centímetros. Si le suman, ¿cuánto da? Gracias, 25 centímetros. El duodeno entonces va a iniciar en el esfínter del píloro y va a terminar en la unión duodeno yeyunal. Hey, estamos hablando exclusivamente de quién, del duodeno. En la otra hablamos de quién a quién, todo el intestino delgado. Entonces el duodeno inicia en el esfínter del píloro y va a terminar en la unión duodeno yeyunal. Sale, vamos a hacer un dibujo. ¿Ya lo puedo borrar? No. Duodeno inicia en el esfínter del píloro y termina en la unión duodeno yeyunal. Ya, No. vean, vamos a hacer un dibujo del estómago. Habíamos quedado que el estómago tenía 3 partes. ¿Saben cuáles eran las 3 partes del estómago? Fondo, cuerpo y el píloro. Y que el píloro a su vez tenía 3 partes. ¿Cuáles eran las 3 partes del píloro? El antro pilórico, el conducto pilórico, el canal pilórico y el esfínter del píloro. Aquí estamos viendo el esfínter. Recuerden que les estuve diciendo que un esfínter es un músculo que se engrosa y que sirve como una válvula, que se cierra y que se abre. Entonces, este es el esfínter del píloro. Quiere decir que ahí va a iniciar el intestino delgado, el esfínter del píloro. Y lo primero que vemos del intestino delgado se llama el duodeno. El duodeno tiene una característica que tiene una forma como si fuera una C que está recubriendo a toda la cabeza del páncreas, que luego vamos a ver el páncreas. Entonces, vamos a ver que hace esto así. Y entonces aquí inicia el píloro y empieza aquí el duodeno. Y esta es su primera porción, que es la porción que, y que mide ¿cuánto? 5 centímetros. Después se dobla y baja hacia la parte inferior, que es la porción que descendente y que mide ¿cuánto? 7.5 centímetros. Da vuelta, ¿sí? Y hace la parte que horizontal o inferior. ¿Sí? ¿Y esa cuánto mide? 10 centímetros y luego hace la parte ascendente porque va hacia arriba. ¿Sí? Va hacia arriba y esa cuánto mide, esa está bien cortita, mide cuánto? 2.5 centímetros. Y aquí vean, acá se encuentra la unión que une al duodeno con el yeyuno. Por lo tanto, esta es la unión que duodeno yeyuno. Vean, se los puse aquí.
Si se dan cuenta, en cuanto llega el duodeno, el yeyuno se flexiona. Algunos libros, como en el muro, en otros libros van a encontrar que se llama la flexura. Duodeno, yeyuno. ¿Dónde? Aquí. Aquí. Es la flexura duodeno yeyunal, o también ¿cómo se llama? La unión duodeno yeyunal. Y entonces habíamos dicho que el duodeno inicia en el píloro y va a terminar en la unión duodeno yeyunal, que esta mide 5 centímetros, esta 7.5 centímetros, esta 10 centímetros y esta 2.5 centímetros. Sale, vamos a ver la primera porción, que es la porción superior, ¿sí? Que mide 5 centímetros, y lo primero que encontramos acá es que cuando sale del píloro se hace el ensanchamiento, y esta se llama la ampolla duodenal. La primera porción viene un repliegue de peritoneo que llega a la primera porción del duodeno y que viene de la cara visceral del hígado. ¿Cómo se llamaba ese? No. Es un ligamento. ¿Y cómo se llama el ligamento? Si va del duodeno al hígado. Pues hepatoduodenal. Entonces era el ligamento hepatoduodenal. A ver, díganme los dos ligamentos que formaban el aumento menor. El hepatoduodenal y el hepatogástrico. Y el hepatogástrico. Entonces este formaba parte del aumento menor. Entonces esta parte que es hasta la ampolla se encuentra dentro del peritoneo. Ahorita vamos a ver que las siguientes porciones ya no están dentro del peritoneo. Entonces la única parte del duodeno que se encuentra dentro del peritoneo es la parte que superior. Otra vez, vuelvo a repetirlo. Te voy a preguntar en el examen. ¿Qué parte del duodeno es intraperitoneal? La primera porción del duodeno, la porción que superior. Todas las demás están fuera y son retroperitoneal. La única que está dentro es la primera porción. Sale. Después, la primera porción. Es intraperitoneal y es la primera porción. Luego vean, se da vuelta y hace la descendente, ¿ya vieron? Y esta se llama la flexura duodenal superior. ¿Sí? Esta se hace descendente y luego se hace horizontal o inferior. Entonces, ¿esta cómo se llama? Así es. Duodenal inferior. Entonces, entre la flexura duodenal superior y la flexura duodenal inferior se encuentra la porción descendente o la segunda porción del duodeno. Y esta por la parte interna, no por fuera, sino por la parte interna va a tener dos ampollas, una que está en la parte superior y una que está en la parte inferior. La primera se llama la ampolla duodenal menor. Y la de abajo se llama la ampolla duodenal mayor. Cuando veamos el hígado, vamos a ver una vía que se llama la vía biliar, que es desde que se produce la bilis hasta que llega la ampolla duodenal mayor, es decir, hasta la segunda porción del duodeno. En estas dos ampollas van a desembocar la bilis y va a desembocar el jugo pancreático. ¿Qué quiere decir? En la segunda porción del duodeno, ¿sí?, el quimo que pasó del estómago a la segunda porción del duodeno se va a mezclar con la bilis y con el jugo pancreático y va a seguir el proceso de ¿qué? De la digestión. Por eso es que el duodeno todavía se encarga de la digestión, porque se va a unir ahí la bilis con el jugo ¿qué? Pancreático.
Entonces vean, por esta parte anterior viene un conducto que viene del hígado y llega a la segunda porción del duodeno. ¿Cómo se llama? Ya vieron el hígado. ¿Cómo se llama ese conducto? Que viene de la vesícula biliar, baja, ¿sí? Y llega a la segunda porción del duodeno. El conducto hepático. ¿Eh? O el biliar. ¿Cómo? Conducto biliar. El conducto biliar también se llama el conducto Colédoco. Entonces, este es el conducto biliar o también se llama el colédoco. Y el colédoco, acá está el páncreas. Y el páncreas tiene dos, ¿ya vieron páncreas? Sí, ya vieron. El páncreas tiene dos conductos, ¿cuáles son? El conducto pancreático principal. ¿Cómo se llama también el conducto pancreático principal? Exacto, de Wilson. Y el conducto accesorio. ¿Cómo se llama el conducto accesorio también? Exacto, de Santorini. Entonces, tenemos el de Santorini, tenemos el Wilson, o el conducto pancreático principal y el accesorio. Y vean, el principal, el conducto pancreático principal, se va a unir al colédoco. ¿Ya vieron? Y aquí va a formar una ampolla que se llama la ampolla hepato pancreática. Entonces, en la ampolla hepatopancreática se va a unir la bilis porque viene del hígado y el jugo pancreático porque sale del conducto pancreático principal. Y ahí se mezclan. De ahí pasan ¿a dónde? A la ampolla duodenal mayor. Y la ampolla duodenal mayor tiene un esfínter pequeñito que se abre y se cierra, que se llama el esfínter de Oddi. Cuando se llena esa ampolla duodenal mayor, el esfínter de Oddi, ¿qué creen que hace? Se abre y entonces sale todo la bilis y el jugo pancreático hacia la segunda porción del duodeno. De Oddi. Hey, apréndeselo porque eso lo va a preguntar en el examen. La vía biliar, la tienes que saber todo. Aquí estamos viendo cuando vemos todavía Entonces, viene aquí este conducto. ¿Cómo se llama este conducto? El colédoco. Se une con el conducto